Bienvenidos a Devorando Libros, yo soy Flor y hoy vamos a estar hablando del NaNoWriMo. Yo la verdad no tenía planeado participar del NaNoWriMo este año porque no tenía un proyecto nuevo con el cual empezar. Estaba todavía con el proyecto Brujería, de hecho sigo con el proyecto Brujería, que fue mi proyecto del NaNoWriMo del año pasado, pero ni siquiera lo terminé. ¿Por qué? Continué todo el año con ese proyecto y todavía sigo con ese proyecto, pero nunca llegué al final porque hubo un montón de problemas en el medio. Obviamente, para los que saben o me siguen mis historias de Instagram, sabrán que no estoy acostumbrada al género de fantasía. Tuve un montón de problemas con la extensión de los capítulos, con ciertos recursos, con cosas que antes hacía para otros proyectos que ahora en este no puedo ponerlos, no puedo utilizarlos. Y entonces tuve que adaptarme a una forma de escribir nueva, a un estilo nuevo y encontrar cómo relacionarme con estos personajes, porque hace mucho tiempo que no escribía un proyecto de cero. Así que bueno, fue difícil, pero cuando estaba por llegar al final decidí que lo iba a dejar ahí porque estaba muy desmotivada, la verdad. Estaba desmotivada porque no sentía que todavía tenía esa conexión con el libro. Había muchas correcciones que había ido escribiendo en otro papel para un segundo borrador, pero creo que sin esas correcciones ya de antemano no podía seguir avanzando, o al menos no correctamente. Así que decidí que en este NaNoWriMo iba a aprovechar para continuar con el proyecto Brujería, pero para empezar de cero el segundo borrador. Y de esa forma ya poner todo esto que eran correcciones del primer borrador, como la estructura del mundo, la estructura de los personajes, las relaciones entre ellos, ciertas cosas básicas que eran necesarias para poder avanzar y que yo en cierto punto las fui anotando pero no las corregía porque quería quitarme la idea de la cabeza, pero la verdad es que soy muy obsesiva con eso y no pude. Así que ahora vamos a hacer el segundo borrador. Y la verdad es que no es el primer día del NaNoWriMo, no lo es el tercer día del NaNoWriMo. El primer día logré escribir 3.333 palabras, lo que corresponde a 2 días. Ayer, que era el segundo día, no pude escribir, pero se saldaba con el día anterior. Y hoy voy a tratar de escribir al menos las palabras de este día, que son 1.666, para por lo menos llegar a esta meta, aunque lo posible es que escriba más que eso, porque siempre mis capítulos tienen un poco más y trato de escribir al menos un capítulo por día. Estoy mucho mejor ahora con este segundo borrador y con mi forma de escribir. Ya les voy a ir diciendo qué cosas fui mejorando, qué recursos me ayudaron. Y la verdad es que estuve aprendiendo bastante con videos y haciéndome preguntas yo misma para ver si mi estilo podía mejorar en cuanto a retocar cosas de los recursos que utilizo para este proyecto. Y sí, la verdad que me sirvió y hoy vamos a ver cómo me va en este tercer día y ya veremos toda la semana cómo sigue. Bueno, terminé la sesión de hoy. Generalmente escribo o a la mañana o a la tarde. Hoy empecé a las 8 cuando Walter se fue a trabajar. Sesión suena a sesión espiritista. Estaba con la abuela. No. ¿Por qué se mueve esa cuchara? Es que estaba creando escenas para el libro. Pero bueno, hoy escribí de 8 a... ahora son las 10:35, 22:35. Y escribí 1511 palabras. Pero en realidad no terminé el capítulo porque era muy largo, así que lo corté. Ya este sería el capítulo 7, pero podría continuar. No es que el día terminó. Y en realidad sí llegué a la meta de 1.666 palabras por día del NaNoWriMo, porque en realidad también estuve corrigiendo algunas cosas del capítulo anterior.
Así que en ese sentido cumplí la meta y ya voy más o menos por unas 4000 y algo en lo que va del NaNoWriMo. Día 4 del NaNoWriMo. Tengo que seguir escribiendo lo que tenía planificado para el capítulo anterior, que es el que escribí ayer. Había planificado muchísimas cosas, sabía que iba a tener que repartir esa información en varios capítulos y creo que incluso el capítulo que voy a escribir hoy, que es el capítulo 8 del proyecto Brujería, no va a tener toda esa información, sino que un poquito de la información que había puesto van a ser escenas de otro capítulo. Y con esto creo que ya llegaría al giro argumental que daría paso al nudo de la historia, lo cual está muy bien. Voy por la página 52, creo, algo así. Les voy a dejar la cantidad de palabras por acá de las que voy en el proyecto en general, del segundo borrador, obviamente. Y ya veremos cuántas palabras hago hoy. Tengo que hacer 1777 porque entre cosas que borré, corregí y demás, si bien escribí más en el NaNoWriMo, tuve que borrar cosas, entonces quiero que literalmente sean la cantidad de palabras que voy haciendo del proyecto. Así que sí, tengo que hacer 111 palabras más de las que serían la meta del día en un NaNoWriMo normal. Pero voy bien y así todo mi meta no era esa. Desde un comienzo mi idea no era llegar a las 50.000 palabras, sino avanzar con el segundo borrador del proyecto. Y me está gustando, estoy incentivada y espero que siga así. No todo en el NaNoWriMo, no todo en un proyecto de escritura es solamente escribir, también se trata de planificar, de motivarte, de inspirarte, y de eso quería hablar en este sector del video, en esta sección, para reflexionar un poco sobre esto. La verdad es que yo gasto más tiempo produciendo información, produciendo personajes, situaciones, cosas que no son literalmente escribir. Y a veces incluso lo más divertido no es escribir en sí, porque obviamente hay que pulir un montón de cosas, hay que poner un montón de conexiones entre escenas que quizás no es lo que nosotros queríamos, pero es lo que le da coherencia a un escrito. Y la parte más divertida también es la más tediosa, que es justamente inventar esas cosas, incentivarte, motivarte, inspirarte y demás. Yo para eso utilizo mi Art Journal, que prácticamente lo creé para eso. Me faltaba inspiración, me faltaba motivación, y con esto la ficha de los personajes sean mucho mejor. Y cada vez que armo una, es mejor que simplemente escribir lo que le gusta, lo que no le gusta, quién es, de dónde viene, porque se trata de crear todo el estilo de ese personaje a partir de lo que pego en la hoja, de lo que dibujo y demás, y de los colores que uso y ese tipo de cosas. Es algo que me motiva y me incentiva muchísimo, así que si lo quieren hacer, la verdad es un buen consejo. Y por otro lado, también en este segundo borrador me ayudó muchísimo centrarme en las estructuras. No había pensado en la estructura de la academia en sí y se me era muy complicado crear un castillo y saber cómo era por dentro y demás. Entonces vi bastantes videos, vi bastantes mapas literarios de academias y, bueno, no de academias, de castillos en particular, de palacios y demás, para entender un poco esa dinámica, entender los espacios, las dimensiones y demás. Y también entender qué recursos tenía, ¿no? Además de las típicas torres, puentes, fosos y esas cosas que conocemos por películas. Así que sí, me ayudó mucho a hacerme todo un dibujo de un mapa que ya se los voy a estar dejando en el video para que lo vean, con todos los sectores, las zonas de este edificio, de esta edificación,
porque de esa forma no solo tenía que imaginarme en el momento qué es lo que necesitaba para el capítulo, sino que podía ver todo el recorrido que tenían que hacer los personajes por la academia, o podía decir, bueno, necesito poner tal lugar donde lo ubico. Y claro, puse zonas que todavía no están ocupadas por nada en particular. Hay cosas que sí ya están, como bibliotecas, tiendas, aulas y demás, pero hay cosas que quedaron libres, son zonas de la academia que están libres para poner lo que quiera en el momento cuando se me ocurra algo que tenga que usar. Y sí, creo que es lo mejor, es el mejor consejo. Si tienen alguna estructura donde ocurre gran parte del libro ahí, es mejor estructurarlo al principio para después tener una idea más visual y para que no tengan que estar corrigiendo 1000 veces las cosas, porque ustedes capaz en un capítulo ponen pasó en el piso tanto, después se olvidan y ni siquiera logran imaginarse cómo es una torre de un castillo o cómo son las escaleras y otras cosas. A mí me gustó mucho hacerlo y también me quedó muy bien, siento que me quedó mejor de lo que esperaba. Bueno, se terminó la sesión de hoy. Escribí unas 3289 palabras. Es el cuarto día del NaNoWriMo, así que va bien. Escribí 1500 palabras más de lo que debería como meta del día. Así que incluso si mañana no escribo, voy a estar más cerca de la meta del día y no tendría que escribir tanto. De todas formas voy a tratar de escribir, obviamente. Pero este va a ser el último día que les voy a mostrar en video porque mañana tengo que editarlo para poder subirlo al fin de semana. Así que quizás mañana grabe para la siguiente semana y ya lo verán la siguiente semana. Ahora, lo que sí, lo que vengo del NaNoWriMo en general son 8176 palabras de todo el NaNoWriMo. Lo cual está bien porque corresponde a las metas diarias del NaNoWriMo. Hay personas que llevan por 10.000 palabras, no sé cómo hacen. Pero bueno, yo tengo una sola vez al día que escribo de seguido varias horas y suelo hacer un capítulo por día y paro. Ahora hice un capítulo y un pedacito del siguiente capítulo porque ya medio lo tenía pensado. Obviamente es el segundo borrador, así que obviamente hay cosas que ya están escritas, pero lo tuve que reponer todo porque hay un montón de cosas que tenía que reescribir y además el capítulo que hice, la mayor parte la tuve que hacer de cero. Así que bueno, en cuanto a números voy bien y el total de palabras son unas 22.892 creo, en general del proyecto. Así que voy bien con el proyecto y seguramente llegue a las 50.000 palabras este mes, pero no porque haya sido explícitamente del NaNoWriMo, sino porque ya venía escribiendo antes, ¿no? Pero bueno, me despido acá en el video. Ya verán la próxima semana cómo me sigue yendo en cuanto a eso. Y espero que las siguientes sesiones sean tan satisfactorias como estas.